Bienvenidos al Reino de Dios, Maranatá, un día más. Vamos a continuar con este curso de moral católica y hoy vamos a adentrarnos y a profundizar en el séptimo mandamiento de la ley de Dios, que se trata nada más y nada menos que de no robarás, no robarás. Y vamos a ver qué significa todo esto. Lo primero que el cristiano viene a pensar es que no solo son los bienes materiales de lo que se trata, pero sobre todo es de bienes materiales, pero detrás siempre está esa raíz espiritual del bien y del mal que lucha en nosotros y combate este buen combate de la fe para que sea el bien espiritual el que venza, el que se superponga, el que prevalezca, el que tenga la primacía siempre en nuestro interior y en nuestro corazón para gestionar y administrar las cosas, los bienes que el Señor nos da en este mundo, en este tiempo. Vamos a comenzar con una breve lectura de San León Magno, Papa maravilloso, Padre de la Iglesia, que dice así: Jesucristo es el verdadero sacrificio. Tú eres, dice, el verdadero Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. De esta forma, en ti, Señor, encuentran su plenitud todas las antiguas figuras, y así como un solo sacrificio suple todas las antiguas víctimas, así un solo reino congrega a todos los hombres. Confesemos, pues, amadísimos, lo que el bienaventurado maestro de los gentiles, el apóstol Pablo, confesó con gloriosa voz, diciendo: podéis fiaros y aceptar sin reservas lo que os digo, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Qué maravilla. Pues precisamente por eso profundizamos en la ley del Señor, para darnos cuenta de que el Señor viene a nosotros, Él que es el autor y el consumador de la fe, viene con un gran tesoro, que es su sagrado corazón, que nos trae todas las delicias, todos los beneficios espirituales, nos trae la gracia celestial, que es la que nos va a permitir, esta gracia santificante, es la que nos va a permitir cumplir la ley, pero cumplirla en el amor, en la libertad de los hijos de Dios, en la verdad, sin caer en el fariseísmo, sin caer en el escrúpulo, sin caer en el pesimismo de pensar que una y otra vez caemos en lo mismo. No, no, el Señor viene con esta gracia porque somos pecadores y quiere salvarnos y quiere rescatarnos. Y por lo tanto también la ley de Cristo está injertada en estos 10 mandamientos. Hoy damos el séptimo mandamiento: no robarás, precisamente para que esto se pueda llevar a plenitud. La gracia en nosotros hace que de pecadores podamos llegar a ser justos, ¿no? Recuerdo ahora pues, el episodio de la llamada de San Mateo Apóstol, ¿no? Impresionante, él allí en la mesa, ¿no? En la mesa de las tasas de los impuestos, odiado por todos, ¿no? Tanto por los súbditos, los judíos, como por los gentiles y los romanos, pues usando, ¿no? Su gestión para sus prebendas y sus caprichos y sus privilegios. Bueno, pues este hombre, con una sola mirada, con una sola palabra, una frase de salida de este corazón lleno de gracia, el Señor le llama y le invita, ¿no? Y dejó todo y le siguió, dejó absolutamente todos los bienes de este mundo y le siguió. Ahí vemos esa magnanimidad de Dios, esa llamada del Espíritu Santo a nuestros corazones para convertirnos de ladrones, de usurpadores, de poner precio, ¿no? A tantas cosas que son dignas y que son espirituales, y por lo tanto usar la simonía para nuestro beneficio en contra de la ley. Bueno, pues el Señor lo transforma si nos dejamos llamar por Él, si nos dejamos convertir por su Espíritu Santo. Y ni que pensar en Zaqueo, por ejemplo, otro personaje del Santo Evangelio, donde ese pequeño de estatura que se sube al sicómoro, ¿no? A este árbol, para poder ver a Jesús que pasa. Cuando Jesús pasa, algo acontece en su corazón. Y Zaqueo, hoy, ¿no? Quiero ir a tu casa, hoy voy a cenar contigo. Y el Señor, ya con su mirada, con su resplandeciente verdad, el Espíritu Santo realiza ese examen de conciencia en el interior de este hombre para no solo dar aquello que tiene que restituir en justicia, sino acometer esta gran empresa de la fe, que es la caridad cristiana, es decir, imitar al Señor. En la dádiva, en la alegría de dar, nadie se puede comparar con Dios nuestro Señor. Nosotros lo que queremos es seguirle y asemejarnos a Él. Bueno, pues vamos a ver que este mandamiento, no robarás, tiene mucho que ver con todas estas actitudes y esta conversión del corazón que todos necesitamos en todo tiempo y de todas las formas, ¿no?, posibles, para adentrarnos en una mejor experiencia de Cristo, en un seguimiento más fiel de su bondad, de su verdad. Comenzamos pues en esta parte el séptimo mandamiento,
y nos dice esto: no robarás. ¿Qué nos ordena este séptimo mandamiento? No robarás. Prescribe la justicia y la caridad en la gestión de bienes materiales y de los frutos del trabajo humano. Exige en vistas, importante, en vistas del bien común. Aquí siempre aparece el bien común, que es la nota característica, ¿no? Por esencia, la dignidad de la persona y el bien común son como las dos coordenadas grandes, la cristiana que debería, y la cristiandad que debe siempre aparecer y enmarcar todas las dimensiones, vamos a decir, los aspectos económicos, de los aspectos sociales en nuestro mundo. Este bien común, el respeto del destino universal de los bienes y del derecho de la propiedad privada. Bien común, destino universal de bienes y propiedad privada. Son tres componentes que aparecen en este no robarás. Claro, fijaros aquí donde está el límite de este destino universal. Ahí vienen ideologías que no pueden entrar para despedazar. Es un trípode que es necesario conjugar en la gracia de Dios y desde la ley de la caridad, ¿no? La solidaridad, la subsidiariedad, las obras de misericordia, pero jamás uno puede desplazar al otro, ¿no? O hacer que el otro desaparezca, porque todos ellos tienen una raíz de revelación de la ley natural. Por lo tanto, este no robarás, vemos que tiene que ver con la justicia y con la caridad, ¿vale? Y de esto vienen los frutos del trabajo humano, por supuesto, todos los bienes materiales, toda esta gestión, y en vista siempre al bien común, al destino universal de los bienes y el derecho de la propiedad privada. ¿Y cuál es la relación entre el destino universal de los bienes y la propiedad privada? Interesante pregunta. El derecho de la propiedad privada adquirida por un trabajo o recibida en herencia o bien como don, es decir, una donación. La inmensa mayoría de los cristianos, ¿no? Cuando dejan este mundo deberían dejarlo prácticamente, si tienen hijos, algo en herencia y otro tanto a la beneficencia, es decir, a la caridad, ¿no? A la iglesia, para sus obras de caridad. No elimina, por lo tanto, la originaria donación de la tierra al conjunto de la humanidad, por la cual el destino universal de los bienes permanece como prioritario. Es decir, toda la propiedad privada, todo este derecho de la propiedad privada, importantísimo, esto que se está dando en la moral católica referente a este mandamiento: no robarás. Lo que primero que no puedes robar es la tierra, ¿no? La tierra de la que especulan hoy los demonios de este mundo para abusar, para dominar y para destruir, ¿no? En todo momento y lugar. Bueno, seguía diciendo: no elimina la origen de la donación de la tierra. Y la tierra es, ¿no? Tierra y sangre, dirían muchos, ¿no? Ideólogos de. Pero aquí hablamos de tierra en el sentido literal del don de Dios, el don sagrado de Dios. La tierra es la creación de Dios que ya expresa una declaración de amor original, primera, de Dios al hombre. Por eso le hace, dentro de la creación, administrador de los bienes a gestionar que Dios se ha creado por encima, ¿no? Del reino animal, del reino vegetal, de los minerales, etcétera, a dominar, por así decirlo. Pero todo este dominio no puede socavar, ¿no? Nunca la dignidad del prójimo, y por lo tanto la tierra es una donación al conjunto de la humanidad. Ninguna persona, ningún grupo se tiene que apropiar jamás, ¿no? De esta, porque ahí estaría el delito y ahí estaría el pecado grave de la tierra. E incluso en aras eso de defender la propiedad privada, ¿no? Sea como sea, ¿no? Entonces, imagínate, yo me construyo mis castillos, mis palacios, pero el resto, la plebe, ¿no? El vulgo, pues vive ahí, ¿no? En chozas y en chabolas, en ruinas. Bueno, esto jamás se sostiene, de forma que la propiedad privada siempre está en un segundo nivel, que es importante, hemos dicho, es parte de este trípode, el bien común, el destino universal de los bienes y el derecho. Hay un derecho siempre a la propiedad privada. Pero, ojo, lo principal aquí está en la donación de la tierra al conjunto de la humanidad, por la cual tiene sentido precisamente el destino universal de los bienes. Y esto permanece como prioritario. Muchas personas no saben esto y se confunden mucho, ¿no? Tanto a nivel teológico, y después se van a la teología de la liberación, como a nivel doctrinal, ¿no? Y se van también a posturas marxistas o a posturas ideológicas que nada tienen que ver con la doctrina social de la Iglesia en este aspecto y con el mandamiento séptimo de la ley de Dios. Ni tampoco tiene que ver, por supuesto, con la praxis habitual que han llevado a lo largo de la historia
los judíos como tal, ¿no? A lo largo de todos los lugares donde han estado. Nada que ver, ¿no? Ni han respetado ni la tierra, ni el destino universal de los bienes, ni el bien común, ni mucho menos, sino ese amasar y amasar y amasar el becerro de oro es parte de esa falta de respeto a este destino universal de los bienes que digo está por encima de la propiedad privada, ¿no? Del abuso y el dominio que es el acumular, el acumular, el acumular, ¿no? Sabemos lo que Cristo dijo, aquel que acumulaba necio, ¿no? Esta noche se te pedirá la vida, ¿no? Y vas a dar cuentas de aquello que el Señor te ha prestado. Estás aquí de alquiler, estás de paso y estás acumulando ¿para qué? ¿No? Ese grano. Para ir al infierno, allí no vas a tener, ¿no? Ni esa gota de agua que pedía el rico de Pulón, no va a tener ni siquiera un vaso de agua. Por lo tanto, bueno, hay que dejar claro esto, ¿vale? El bien prioritario es el destino universal de los bienes, el derecho de la misma, por lo tanto, y de su ejercicio de esta propiedad privada exige primeramente el respeto, ¿no? La promoción del bien común. Por lo tanto, bien común y destino universal de los bienes está en primera posición. Por eso aquí vimos que esto sería el primer, ¿no? Aspecto importante a seguir, ¿vale? Y ya después vendría la propiedad privada. ¿Qué virtudes están relacionadas con el séptimo mandamiento? Bueno, esto que he dicho anteriormente le puede a uno, quizá en su cabeza limitadilla, pues le puede sofocar, le puede quebrar un poquito, pero no, esto es lo que Cristo ha vivido en la comunidad con los 12, ¿no? Y es lo que se transpone y se expone al mundo entero como doctrina para todos los hombres. Es más, el Señor ha vivido la pobreza consumada, el desprendimiento total, en la humildad, en la verdad del Espíritu Santo. Y por lo tanto, todas las congregaciones religiosas, seminarios, institutos, universidades, hospitales, ¿no? Lugares de acogida de pobres, de personas sin techo, etcétera, tienen que tener siempre esta tasa del Espíritu Santo, que es vivir la gracia y el amor de la generosidad total, del desprendimiento total, de la caridad total, ¿no? El dinero jamás tiene que ser, ¿no? Más que ese simple medio que se usa, ¿no? Para hacer ese trueque, ese cambio en justicia, ¿no? Pero jamás tiene que ser, desde luego, el objetivo, ¿no? Ni la motivación, ni el desarrollo de ninguna institución de la Santa Madre Iglesia. Con el séptimo mandamiento, por lo tanto, se relaciona en primer lugar la virtud de la justicia, vamos a ver qué virtudes se relacionan con este mandamiento, la cual hace que sean respetados los derechos del prójimo y se le dé lo que le es debido. Y en segundo lugar, la virtud de la solidaridad social. Esta virtud, vamos, no es que sea ni cardinal ni teologal, pero se entiende perfectamente, ¿no? De hecho, está muy de moda esta palabra solidaridad desde hace ya años, también la teología, y la solidaridad del mismo Cristo, que viene a quitar el pecado del mundo, como decía antes San León Magno, y hacer que los pecadores se puedan volver justos. Es decir, aquel que es pecador, que es ladrón, ¿no? Pueda ser el ladrón arrepentido. Nunca mejor dicho, porque arrepentido de haber hecho lo que ha hecho, ahora puede adquirir los bienes eternos, ¿no? Bueno, pues esta solidaridad que Cristo tuvo con el género humano, que ya era un género caído, era una naturaleza caída y destruida, dominada por Satanás, ahora puede ejercer esta virtud de la solidaridad social. Y esta se podría decir que es la economía de la Iglesia, la economía que significa, ¿no? La gestión de la casa, ¿no? Está como respeto los bienes que Dios me ha dado y cómo los distribuyo y cómo los cuido en todo momento y lugar para que sean no para beneficio solo personal, por supuesto, sino para la comunidad que es la iglesia, que son los hombres, ¿no? En general, y que son los hermanos, sobre todo el próximo. El próximo es el próximo, es decir, aquellos cristianos, aquellos hermanos de San Pablo, para los que va esa colecta, para los que va esa misión, para los que va este empeño, este trabajo, este esfuerzo, ¿no? Esa virtud de solidaridad social, por lo tanto, es una categoría que ya no es abstracta, sino que al final tiene que mucho que ver con la Cáritas, ¿no? A todos los niveles, con la Cáritas de Cristo. Cáritas, úrgenos, la caridad de Cristo que nos surge, también al gestionar, como digo, y al repartir, compartir, no partir, compartir, como la Santa Eucaristía hace el Señor en su santo sacrificio, los bienes que el Señor nos regala. ¿Qué nos prohíbe el séptimo mandamiento? Bueno, nos prohíbe el hurto y toda forma de sustraer y conservar injustamente los bienes del prójimo o de la colectividad. Retener deliberadamente cosas, dejadas en préstamo, objetos perdidos, etcétera. Cometer fraudes en el comercio, pagar salarios injustos, elevar precios especulando, ¿no? A todo tipo de especulación,
no cumplir el propio deber de los trabajos, del trabajo que tienes que realizar, ¿no? Sustraerte con engaño de las propias tareas. Fijaros que esto va de algo muy grandísimo, ¿no? Como puede ser, no sé, el daño a una colectividad, es decir, presupuestos generales del Estado, pongámosle, ¿no? Donde un Estado recauda fondos y esos fondos tiene que ver a quién los distribuye, de qué manera y cómo, ¿no? Bueno, pues puede haber pecados graves en aquellos que ocupan puestos de responsabilidad porque hay necesidades imperiosas que no se están cubriendo y sin embargo hay gastos superfluos que nada tienen que ver con la justicia ni con la caridad y que se realizan además para adoctrinar, ¿no? Para llevar lobbies adelante, ¿no? De este mundo que son putrefacción y pura basura. Bueno, pues ahí estaríamos hablando de ese daño a la colectividad del prójimo, el hurto, ¿no? En toda manera, impuestos directos, indirectos, exagerados, todo lo que es pues ese fraude también dentro del comercio que se puede dar en todos los niveles y en todas las escalas. Aquí la verdad es que nos metemos en un terreno que son puras arenas movedizas, en todo momento es un lodazal, es un fango, es como drenar el pantano que decía Trump, pero que ahora lo que está haciendo él es empantanar toda la economía a nivel mundial precisamente, ¿no? Hurtando a unos y quitando a otros, estilo otro. Bueno, pues básicamente toda especulación de macroeconomía, también de micro, pero sobre todo de economía, pues cae aquí en este pecado grave a la colectividad, es decir, tasas, impuestos, ¿no? Injustos, que después se distribuyen mal, se confiscan, ¿no? Otro tipo de confiscación y distribución injusta. Bueno, pues ahí estaría este pecado. Por lo tanto, el séptimo mandamiento tiene mucho que ver, ¿no? Con todo también esta operatividad, esta capacidad operativa del gobierno, de los gobiernos del mundo, de las instituciones, de los que mandan, ¿no? Cual sea el tipo de institución, y por lo tanto hay que velar, ¿no? Para no caer en esta tentación constante del becerro de oro que es vomitiva y que lleva a tantos al infierno. Imaginaos, solo con este dato que he dicho, ¿no? Todo lo que se especula, ¿no? A nivel mundial, ¿no? Las finanzas, bueno, es tremendo, ¿no? Es un juego, sí, sí, es un juego, pero que se lleva vidas, ¿no? El tema del hambre en el mundo, el tema de las guerras, al final, detrás de esto siempre está el dios Mamón, el becerro de oro, este Satanás, este gran demonio, que hace, pues eso, que la propia vida genere más dolor, más cruz a aquellos que tantas veces son los inocentes, ¿no? Los que pagan toda esta injusticia. Y luego los salarios injustos, imaginaros, ¿no? Si fuera justo realmente promover, ¿no? Solidariamente y el bien común de las naciones y de las personas, ningún país, ¿no? Estaría en fase de subdesarrollo y ningún país desarrollado habría caído en este subdesarrollo mental y espiritual que tenemos actualmente, ¿no? Que los salarios injustos es una cosa aberrantemente clara actualmente, además más con los precios y cómo se juegan, ¿no? Y después cómo los ricos son los que van especulando y cada vez especulan más, son los que más tienen, ¿no? Los que más tienen siempre van a tener más y el que está abajo, pues ahí siempre se va a quedar, ¿no? En esa fase. Desde luego nada tiene que ver con la caridad cristiana, ni con la solidaridad cristiana, ni con ese respeto que decíamos antes al bien común, ¿no? Y también a promover realmente la propiedad privada, el derecho de la propiedad privada de aquellos que no tienen, ¿no? Que tienen menos. Y bueno, también acaba por último este estimulamiento llamando al examen de conciencia a ti y a mí, a cada persona, de cómo usa sus horas de trabajo, si realmente tiene dedicación, tiene profesionalidad, ¿no? Tiene decoro en las formas, en el fondo, para realizar los trabajos y hacerlo bien, ¿no? Buscar la excelencia, buscar el trabajo bien hecho y no estar siempre pues, engañándose o autoengañándose o no cumpliendo los deberes que tiene contraídos con una empresa, con una persona, con una institución, no, con un jefe de turno. Bueno, tales faltas son graves siempre que el daño ocasionado es importante. El daño al prójimo es importante, como hemos dicho, pues no es lo mismo que uno, no sé, algo que le han prestado todavía lo esté reteniendo y es algo personal en una familia, en una persona hacia otro, pero cuando hablamos de situaciones gigantes, ¿no? Como esta que hemos dicho de la injusticia social, del sistema de pecado colectivo. San Juan Pablo II hablaba del pecado social del crimen organizado, es decir, el pecado social del crimen organizado. Es justo lo contrario de la solidaridad social que la Iglesia siempre ha buscado y querido, ¿no? Pecado social se extiende hasta convertirse en expresión de vida colectiva
se produce el pecado social del crimen organizado. Dice cuando el engaño, cuando la mentira corrompe a las personas, no por el dinero, no por los intereses, y este pecado social, ¿no?, destruye las mentes y perturba las mentes, dice así San Juan Pablo II, y destruye las conciencias. Tremendo, tremendo. Hace que un solo mundo sí, que el egoísmo sea el que reina en el corazón, que la generosidad y la solidaridad ya apenas no se ve en el ámbito familiar, en el ámbito vecinal, en el ámbito empresarial. Es decir, cada vez importa menos la persona, cada vez se cosifica más todo, eres un simple número, una simple renta, un simple impuesto, eres un robot, estás dentro del algoritmo que no tiene sentimientos y ahí está Satanás, ¿no?, reinando. Bueno, pues la Iglesia nos dice que no, que hay una manera de romper, ¿no?, y de aplastar la cabeza a esta serpiente infernal, que esto no se hace sonido robando, robando, nunca haciendo las cosas bien, pero además haciendo lo que tienes que hacer bien, que significa también denunciar cuando algo está mal hecho, cuando algo es injusto, y ayudar y colaborar con todas aquellas cosas que el Señor te inspire, que son para bien de otros. Es decir, toda ayuda es poca siempre, toda generosidad es poca siempre, todo amor y toda dádiva, toda donación, que no te vas a llevar nada de este mundo, al Padre no te vas a llevar nada más que las obras de amor, ¿no?, de misericordia, corporales y espirituales. Por lo tanto, intenta ser generoso, intenta compartir ya no solo los bienes materiales, sino tu tiempo, tu conocimiento, tu amor, tu oración, tu vida, ¿no?, compartirla con los demás. ¿Qué debe hacer el que es culpable de tales faltas? Bueno, pues quien ha perjudicado de cualquier manera al prójimo en sus bienes, no basta que se confiese, debe también resarcirlo indebidamente apropiado y reparar los daños causados. Es muy importante, porque en los bienes materiales siempre va a tener que haber una restauración, ¿no?, un resarcir, un devolver aquello, ¿no?, que ha sido robado, que ha sido usurpado, que ha sido ensuciado, que ha sido malgastado, ¿no? Entonces tiene que haber esa penitencia necesaria y esos daños causados, por lo tanto, tiene que haber una tasación de ese daño. Hablando de bienes materiales, tantas otras cosas, menos mal que no nos tasa espiritualmente cuando vamos a la confesión sacramental. Por eso él te perdona siempre y siempre perdona la culpa, pero queda no solo la rémora, la tendencia, no del mal al mal, sino que te queda la penitencia, que es restaurar aquello que has hecho mal, ¿no? Y eso ya es parte de la virtud de la penitencia, que te tiene que acompañar todos los días hasta que ya se quede satisfecha esa deuda. Y de hecho, por eso existe el purgatorio, porque muchas personas no, incluyéndome a mí segurísimo, no voy a resarcir ni voy a pagar jamás, no voy a satisfacer jamás aquel daño que he causado a otros. Y por lo tanto, dejo en manos de Dios también todos los actos de penitencia, de sacrificios, de obras de misericordia, amor, que pueda realizar, y se los ofrezco con un corazón noble, no siempre pecador, pero noble, que quiere ser propiedad de Cristo, propiedad de Dios, para que Él vaya restaurando en mi interior todo aquello, ¿no?, que necesito para llegar a esa justicia, ¿no? Esa justicia que siempre va a ser gracia divina, ¿no? La gracia es la que te va a empujar también a reparar estos daños causados. La gracia es la que ponía antes el ejemplo que no solo repara el daño causado, sino que se desborda la gracia en él y da muchísimo más, no 2/3 de lo que tenía, tal. O sea, es como que la generosidad, que es un fruto del Espíritu Santo, te va a limpiar siempre. Una vez que ya eres consciente y te arrepientes del daño causado porque has sido consciente de que eso ha hecho mal a alguien, ¿no? Ese robo, ese hurto, no solo, como digo, de cosas materiales, también podemos aquí hablar de cómo hurtar o robar el honor de una persona, etcétera, ¿no? O hacerle daño de otro tipo. Pues vamos a tener esa gracia de Dios para que se desborde en nosotros esa caridad que siempre va a ir más allá de lo que es la mera virtud de la justicia, ¿no? La justicia es dar a cada uno lo que se le debe dar, la caridad es dar al otro lo que no lo que te sobra, sino aquello que ni siquiera te pide, es decir, dar y dar, ¿no? Esa donación de sí mismo, de la propia persona que Cristo nos enseña, es propiamente lo cristiano. Para reparar el daño causado, pero sobre todo habría que decir para liberarte de esas cadenas de egoísmo, del pecado que tú te habías impuesto, cayendo, ¿no?, en estas faltas graves de dañar al prójimo
a través de este acto, ¿no? El séptimo mandamiento considera también los bienes de la naturaleza. Por supuesto, esto no se lo han inventado los pecados ecológicos del actual pontificado de Francisco, ¿no? O sea, claro, hay pecados ecológicos y yo he estado en Haití, Dominicana, he visto el desmadre brutal, contundente de empresas estadounidenses allí que han destruido por completo montañas, valles, han puesto dinamita por donde han querido, han tirado afuera, ¿no? Han sacado, han expoliado todos los minerales que han podido a un precio completamente irrisorio, han usado y abusado de la mano de obra de los chicos, de los jóvenes de aquel lugar por dos peniques, ¿no? Por un denario, por una dracma de miserable, y después se han ido y han dejado destruido todo un paraje, ¿no? Y toda una zona. Y esto lo hacen las compañías petrolíferas, las compañías, bueno, de todo tipo, ¿no? De destruir la naturaleza porque sí, ¿no? Por puro interés, por por puro afán, ¿no? Por puro afán de lucro, ¿no? Y sin escrúpulos y sin pudor. Gracias a eso hay más conciencia de cómo ir tratando esto y quizás hay más controles, ¿no? Se van dando cada vez más controles, pero claro, es muy difícil, ¿no? Al final, si el hombre ya está perturbado en su mente y con la conciencia destruida por este sistema corrupto en el que vive, que es una estructura de pecado social, pues al final dices, tonto el último. Si esta empresa lo hace, yo también, aquí no tengo ningún límite, aquí no hay derecho, no hay ley que valga, aquí lo que hay es soborno, aquí hay prebendas de todo tipo, bueno, pues ya está, yo voy a actuar como los demás. Ahí está ese pecado, ¿no? Social tremendo de tantos, ¿no? Pues Dios al hombre le ha otorgado un dominio, los recursos minerales, por supuesto, vegetales y animales. De todo el universo no puede estar separado del respeto de las obligaciones morales. Este hecho es fundamental. Claro que Dios te ha otorgado este dominio, pero no vale cualquier dominio, no, el abuso por el abuso, el dominio por el dominio, no vale, no todo vale, no, y mucho menos a la hora de tratar todo. Al contrario, en este mandamiento de no robarás también está esto, no destruirás, ¿no? No robarás es no destruir el entorno, ¿no? Lo que Dios te está regalando, ¿no? El mundo animal, el mundo vegetal, etcétera, ¿no? Los parques no naturales, etcétera. Comprendías aquellas que miran a las generaciones futuras. Estos son los prismas o de la vía moral, ¿no? Más clara que uno tiene, ¿no? Para dejar en el futuro a nuestros hijos, a nuestros descendientes, pues un mundo, esperemos, siempre mejor, no peor, ¿no? Pero vemos que esto es difícil, ¿no? Cada vez, muchos aspectos y de muchas maneras es peor. Muchas de estas injerencias, vamos a decir, de las de las multinacionales en territorios y en aspectos, ¿no? A gestionar económicamente productos de la tierra, pero que entrañan también un destrozo, ¿no? En esa producción y en esa distribución, ¿no? De bienes. Y además muchas veces con esa injusticia, ¿no? De jugar con la legalidad vigente en los países, tantas veces o atrasada o responsablemente retrasada para que siga sucediendo toda esta manipulación y toda esta injusticia, ¿no? Solo es decir, descubriremos, ¿no? La barbarie que es capaz de realizar el hombre en muchos modos y en muchos aspectos, ¿no? Así como espiritualmente el hombre decae, se diluye, se pierde, ¿no? Se convierte en una bestia, pues también cuando tratamos los bienes de la naturaleza, los bienes que Dios nos ha regalado, ya bestializados nosotros en nuestro espíritu, pues desde luego los vamos a tratar siempre mal. Vamos a hacer cosas, ¿no? Y vamos a abusar de otros hombres para que realicen esas cosas. Imaginaros el mercado chino, en India, de otro tal, todo el mundo lo textil, no sé, de lo tecnológico actualmente, ¿no? Cómo se van cosificando territorios para alcanzar ese litio, ese tal, aquí en Sudamérica, en África, y todo eso es una gran lucha que lo que está es costando vidas constantemente, ¿no? Por un ejemplo muy baladita, muy absurdo, pero hombre, así como en la construcción del Palacio de Versalles murieron muchísimas personas en esa construcción, era tremendo, ¿no? Por la falta de seguridad y todo el ingente que movía. Aquí en el mundo mundial, en Abu Dhabi, creo que en el último mundial, bueno, pues hablaban de esto, ¿no? De cómo en un tiempo récord habían tenido por 4 años que construir no sé cuántos estadios y habían muerto miles y miles y miles de trabajadores sin ningún tipo de, vamos a decir, de subsidio, contraprestación. O sea, les habrán dado otras 2 monedillas ahí tiradas a sus familias. Y estos han sido hombres que se han jugado la vida y que han estado trabajando y que han muerto y que nadie en ningún momento
esos derechos fundamentales no se han respetado. Es decir, son construcciones sobre la sangre de inocentes, siempre, ¿no? Bueno, pues esto está, todas estas, sí, ¿cómo decir? Megalomanía, ¿no? De los ricachones de este mundo, de las empresas, etcétera, pues no se ha importado en absoluto, ¿no? El pequeño, al trabajador, al que da origen precisamente de esa construcción, a ese producto, a ese utensilio que después todos usamos, ¿no? Bueno, pues esto hay que verlo, ¿no? También las generaciones futuras, ¿no? Por lo tanto, hay un compromiso de la Iglesia, de la moral cristiana, para no robar tampoco, para ver dónde consumo yo, dónde compro las cosas, qué es lo que realmente, dónde, si compro por necesidad o compro por puro capricho ya, por ese materialismo, ¿no? Ese consumismo que nos atrae tanto, para, yo qué sé, para saldar, no mis deudas, sino para quitarme las penas, ¿no? De mi alma, porque te falta Dios, te falta Cristo en tu vida, bueno, tienes que estar todo el día comprando y viendo y tal. Bueno, pues todo esto es una manera, ¿no? De ser comedido, de ser moderado, de ser justo en el uso, ¿no? Y el disfrute de los bienes temporales que Dios me regala. ¿Por qué la Iglesia se interesa también por cuestiones económicas y sociales? Tuve una discusión con un compañero en el seminario que era abogado, ¿no? Que decía, pero ¿por qué la Iglesia se tiene que meter en esto de la guerra de Irak, ¿no? ¿O por qué la Iglesia tiene que hablar del derecho, no sé, da de esto, lo otro? Claro, bueno, pues no se ha entendido nada. La madre se ocupa de sus hijos desde que nacen hasta que mueren y es su dependencia absoluta, es su gran misión y es el tiempo sagrado que le dedica para que los hijos estén bien, para que los hijos tengan de todo, para que los hijos se nutran, ¿no? Desde el seno materno hasta el último suspiro, ¿no? Esta es la iglesia es madre y preocupa el hombre y todo hombre en todo tiempo y lugar y por lo tanto no solo tiene que opinar, sino que tiene criterio y tiene que juzgar porque ella es la esposa inmaculada de Cristo y por lo tanto recibe toda la doctrina del Señor. El mismo Señor es el que está detrás de esta defensa, como digo, de la dignidad de la persona, del bien común, como la primacía, ¿no? Del destino de los bienes universales para todos los hombres que vienen a este mundo, de que esta tierra es la creación de Dios, no la han creado los magnates, ¿no? Ni los empresarios, ni los políticos de turno, esta tierra es de Dios, le pertenece a Dios y a los hijos de Dios, ¿no? Y los hijos de Dios tienen que tener esta solidaridad con otros que tienen necesidad y que en todo momento tienen que estar abiertos para ayudar y para compartir los bienes que Dios les regala. Bueno, es la Iglesia, que es madre y maestra la que nos enseña a cultivar en nosotros todo este espíritu, ¿no? De generosidad y de caridad, saliendo de este letargo, ¿no? De a mí no me toca, yo por qué tengo que hacer esto, por qué dar esta donación, o por qué tengo que dar esta limosna, ¿no? En todos los tiempos penitenciales que vive la liturgia de la Iglesia, ¿por qué la limosna? ¿No? ¿Qué sentido tiene? Porque tiene un sentido admirable, maravilloso. Es paliar el dolor, el sufrimiento del otro, que el otro es Cristo. El otro es Cristo. Ahora lo veremos, ¿no? La Iglesia puede y debe dar un juicio, por lo tanto, en materia económica y social cuando están en juego los derechos fundamentales de la persona y la salvación de las almas. Y la pregunta es, ¿y cuándo no están en juego los derechos fundamentales? Prácticamente desde que te levantas hasta que te acuestas. Está el derecho fundamental, ¿no? A vivir, a elegir, ¿no? A elegir el bien, ¿no? A no caer en las tentaciones del mal. Está el derecho fundamental de tener una familia con padres, un padre y una madre, el derecho de los hijos a tener padres, ¿no? Y no ser, bueno, adquiridos de modos diversos que hoy en día se permiten, pero que no solo son ilegítimos sino, o inmorales, sino que son perjudiciales en grado sumo para los niños, para los inocentes, ¿no? La Iglesia es madre y vela por los derechos fundamentales en todo momento de aquellos que son más pobres en la tierra. Es la única que ha dado un grito desde hace décadas ya para que la deuda externa de los países más pobres de la tierra pues sea condonada por completo. O sea, que es eso de que tienes que seguir pagando intereses y no estamos al JRATS, ¿no? Al judío, al musulmán de turno, o al EBS, o al ruso, es decir, es todo ¿no? Un espectro completamente necesario que la defensa de la madre, ¿no? A los cachorros, a sus hijos, sea constante. Es una defensa aguerrida, es una defensa que tiene que darse. No se puede omitir, sería un pecado gravísimo de la Iglesia si no prestara también su juicio y nos ayudara a comprender que es lo mejor, también en materia económica y social. Por lo tanto, todo el liberalismo actual, masónico, toda
todo neocomunismo actual también, masónico desde la otra parte de la cara, ¿no? Todo esto, pues no puedes estar ahí, ¿no? Y todos nacionalsocialismos, ¿no? Etcétera, todo nacionalismo. Al final, todas las ideologías, ¿no? Tienen perversión de fondo si dejan de mirar a la persona con esa dignidad personal que solo Dios te da, si dejan de defender el bien común, que lo están haciendo prácticamente todos en todos los terrenos. Por eso también hablar de este mandamiento es una denuncia pública también para considerar que los hombres que caminan en el mal, en las tinieblas y en las sombras de muerte, no aman a las personas, no quieren el bien común, no buscan la solidaridad real ni que los problemas se arreglen con justicia social verdadera. No. Al contrario, usan ideologías para seguir en esa confrontación, en ese latrocinio, en esa, vamos a decir, en ese circo, ¿no? En ese pan y circo, que es lo que les interesa al final a los amos de este mundo. Pero este mundo, ¿qué pasa? Lo que no va a pasar es el juicio de Dios. Y el juicio de Dios va a ser que la Iglesia se interesa en el bien común temporal de los hombres en cuanto está ordenado al bien supremo, que es Dios. Es decir, si tú a lo largo de tu vida como cristiano, como católico, luchas, combates contra el espíritu del mal para ser desprendido, para buscar ese Dios supremo que es Dios, y por lo tanto usar todos los bienes temporales que Dios está para el bien común de los hombres, ahí estás destruyendo a Satanás, estás destruyendo todos, todo, vamos a decir, el capital, todo ese becerro de oro, que lo que pretende es que pongas tu corazón en las cosas de este mundo, ¿no? Por eso los cristianos tenían todo en común, compartían todo, tenían todo en común, pero al mismo tiempo no ponían jamás el corazón en eso que compartían, ¿no? Ni en lo que recibían, ni en lo que daban, ni en lo que daban, ni en lo que recibían. Es decir, son solo medios, es algo que se usa, es como que ¿no? Pero no es realmente el corazón del cristiano, el corazón de la persona. Bueno, este mundo, ¿qué pasa? Lo que te quiere decir es precisamente eso, que no hay salvación de las almas. Aquí se salva el que más tiene. Por lo tanto, se pasa a un hombre fabricado ya por un ateísmo ateo, por un ateísmo práctico, que considera que la materia pues es finito, ¿no? Es una extinción pura, la materia es lo que es, pura materia, y hay una extinción después de lo que uno expira y no hay nada que hacer, ¿no? Es decir, la moral no existe, no existe la ley para todos estos delincuentes y para todas estas grandes estrategias, ¿no? De mercado, sean globalistas o sean minimalistas o sean egocentristas, nacionalistas, llamémoslo como queramos. La Iglesia te dice que a ti en materia económica y social lo que tienes es que velar por los derechos fundamentales de las personas y la salvación de las almas. Si la Iglesia te dice esto y te invita a hacer esto como madre y maestra que es, ¿tú cuál es tu criterio? Por eso hay miles, millones, diría yo, de personas empeñadas en iniciativas que están fuera de lo gubernamental, fuera también de este mundo de las organizaciones no gubernamentales que sabemos que no son no gubernamentales, sino que están con intereses gubernamentales detrás y socavan constantemente, ¿no? En muchos aspectos la verdadera doctrina moral del corazón, la ley natural que está en el corazón, que es esta de compartir, pero buscando siempre que los derechos fundamentales de la persona y la salvación de las almas sea verdadera, sea auténtica y no sea estafa, no sea algo falso. Bueno, pues esto te lo está indicando la Iglesia en todo momento, ¿no? Que tenemos que velar, tenemos que custodiar este bien común temporal, pero siempre ordenándonos al Dios supremo. Por lo tanto, todas estas iniciativas que decía que la Iglesia realiza en su solidaridad, en su caridad con los pobres, con los más necesitados, en el fondo es un gran testimonio de luz para todos aquellos que quieren salirse de este sistema corrupto, de este sistema maligno en el que estamos, donde parece que no solo eres más si más tienes, sino que cuanto menos das y cuanto más raca y ruin eres, bueno, pues más contento tienes que estar, ¿no? Es todo lo contrario, ¿no? Cuanto más compartes, ¿no? Lo que Dios te da, más vas a recibir. Cuanto más vacías la despensa para compartir con otros, el Señor más te va a seguir ayudando hasta el final, ¿no? Y fijaros, aunque mueras en la cruz, aunque mueras en cruz el día de tu martirio y sin nada y desnudo, tendrás todo el corazón lleno de alegría y lleno de gracia, ¿no? Como hacen los mártires en África, en zonas de Asia, ¿no? Tendrás esa alegría del Espíritu Santo que nadie te podrá robar. Esto es lo que te Cristo también a Marta, ¿no? Porque está afanada, ¿no? Viendo que María, su hermana, pues está a los pies de Cristo, recibiendo su gracia, su amor, el deleite de su palabra.
que la está reconstruyendo por dentro, le está dando vida eterna. Que no hay Marta afanada y Jesús la reprende con su cariño, con suma ternura, pero le está indicando claramente que no ese es el camino de la acción. Las iniciativas que tengas para servir y para ayudar a los demás, que partan en su origen, tienen que tener su origen en la palabra de Dios, en la palabra escuchada, meditada, ¿no? Asumida, recibida de corazón, alimentada ya el alma para poder salir después al encuentro del hermano. Y esto no te lo quitará nadie. Es decir, nadie te podrá robar el tesoro escondido, la perla escondida en el campo, el tesoro escondido. Nadie te podrá robar jamás la alegría del Espíritu Santo. Bueno, pues qué maravilla, ¿no? Millones de personas pueden decir, sí, pagarás el puesto de turno, harás las cosas bien en tu trabajo, estarás esto, lo otro, pero sin que nadie te obligue, es decir, libertad, la libertad de los hijos de Dios, caminarás haciendo el bien y sin mirar a quién, ¿no? Pasó por el mundo haciendo el bien, como nuestro Señor. Y es maravilloso esto, porque te sales del sistema, generas realidades nuevas, se crean nuevos horizontes de conocimientos siempre nuevos, novedosos, ¿no? En el amor de Dios, en la Cáritas, en la Cáritas. Por eso la Iglesia es libre y siempre deberá ser libre, ¿no? Incluyendo sí que el cristiano colabore con sus impuestos, tal, esto, lo otro, pero al final la libertad del día a día es esta, ¿no? La oración, la limosna, es parte de que jamás Dios te va a robar. Todos los demás te podrán robar, pero Dios jamás te va a robar. Si al contrario, nadie te podrá robar lo que Dios te da. Nadie jamás te podrá robar lo que Dios te da. Qué maravilla, qué maravilla. En nuestras relaciones sociales es suficiente observar la virtud de la justicia. La virtud de la justicia es absolutamente necesaria, pero no es suficiente. Además de ella es necesario ejercitar, según las propias posibilidades y las necesidades del prójimo, también la caridad y las obras de misericordia espirituales y corporales. Es decir, un cristiano no se puede quedar siendo tan pusilánime, decir, ya he cumplido, ya he llegado a esto, ¿no? Esto es como el rico, ¿no? Que dijo, ya esto lo he cumplido, y esto, y esto, y esto, y esto, y al final todo prescrito allí, ¿no? Tenía de todo, el chico ya tenía cuenta corriente, tenía trabajo, tenía, no sé, había aprobado una buena posición, tenía un puesto, pero le faltaba Cristo. Si te falta Cristo, te falta todo. No te has enterado de nada. Satanás va a llegar y te va a robar eso que tú piensas que tienes, ¿no? Y de ahí dice el Señor también en el Evangelio, hoy estoy casi inspirado de eso. Y no, al que tiene se le dará, pero al que no tiene o al que se cree tener algo que es suyo con sus fuerzas, con sus méritos, se le va a quitar, se le quitará hasta lo que tiene. Al que no tiene a Dios, se le va a quitar hasta aquello que Dios le está dando. Y Dios te va a quitar todo porque todo te lo ha dado. Al rico del Pulón le dio absolutamente todo. Bueno, pues todo le fue quitado, porque no tenía nada en su corazón. ¿Qué tienes? Si tienes codicia, ¿qué tienes? Si eres un ruin, ¿qué tienes? Si eres injusto, si no cuidas a tus trabajadores, si no cuidas a tu pueblo, ¿no? En caso de un gobernante, si no cuidas a la gente, a tu familia, si no compartes con generosidad, si no quieres con un corazón como el de Cristo, ¿no? Generoso hasta el extremo, hasta el fin, dándose completamente cuerpo, sangre, alma y divinidad. Bueno, pues esas obras de misericordia espirituales y corporales son las que Dios ve en tu corazón y en el mío, y son con las que tenemos que ejercitarnos para vencer, ¿no? Por así decirlo, la justicia de este mundo, porque esa justicia no te va a salvar. Esa justicia es una receta. Hoy viene y mañana va, según tu manera. Es la gracia de Cristo la que va a hacer que las obras de misericordia lleven a esta justicia, a esta virtud de la justicia, la arrastren hasta la caritas, hasta la caridad, que es un amor sobrenatural. Estamos hablando de compartir ya ese amor sobrenatural que Dios nos da en Cristo Jesús, como Él lo hizo, como Él lo compartió, ¿no? Que también el Señor le llama la bolsa, ¿no? Esa bolsa famosa, ¿no? Que Judas administraba aquí en la, ¿no? ¿Para qué? Para decir, oye, que es necesario el bien material. Pero desde luego no le ponía nunca el corazón, sino al contrario, era para servir y ayudar a esa viuda, a ese pobre, a ese huérfano que más lo necesitaba, ¿no? Siempre da esa prioridad al que más lo necesita. Bueno, pues qué maravilla, ¿no? Y para sufragar, por supuesto, los gastos que correspondan al ministerio, ¿no? Apostólico que ellos tenían.
y pagar en justicia, ¿no? Como le hizo también pagar a Pedro para no robar, ¿no? Al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios, cuando le pusieron, ¿no? Y la sabiduría divina, el logos eterno del Padre encarnado, Jesucristo, de vida, dijo, no, sí, sí, al César lo que es del César, este es su careto, no me interesa. Pero que sepas que el impuesto, Pedro, sí, recibe, coge ese pez, anda, abre la boca, coge este denario, paga el impuesto, sí, no te importa, el Señor te lo va hasta regalar todo lo que necesites para pagar este sistema, siempre que la cosa sea equilibrada, ¿no? Pero lo importante es la obra de misericordia espiritual y corporal, y que no pongas tu corazón en los bienes temporales, porque ahí vas a perder el bien eterno, vas a perder a Dios. Instruir, por lo tanto, las obras de misericordia fundamentales espirituales, aquí aparecen, y vamos a poner este otro colorcito. Instruir a los ignorantes, es decir, enseñar, amonestar a los pecadores, corregir, aconsejar a los dubitativos, dar consejo, consolar y confortar a los afligidos, consolar y confortar, maravilloso. Este curso es para enseñar, instruir a ignorantes. El primero yo, todos somos ignorantes. La madre es madre y maestra, es la Santa Madre Iglesia nos enseña a todos, a ti y a mí, ¿no? Pues qué maravilla compartir estos contenidos con otras personas para que conozcan más, ¿no?, la verdad del Santo Evangelio. Perdonar las ofensas, soportar con paciencia los defectos de las personas molestas, es decir, todo lo que es soportar, perdonar. Estas obras de misericordia son las que el Señor va a marcarte y remarcarte en todo momento para que tú puedas realmente ser grato a los ojos de Dios, ¿no? Para que podamos tener un cumplimiento sin llegar a esa perfección de la caridad. Que es que estoy unido a Cristo y Cristo me ha dado la gracia de realizar estas obras por amor, por puro amor, porque Él me ha elegido para esto. Alimentar a los hambrientos, dar de beber a los sedientos, no tiene que venir el gobierno o la escuela o la universidad. Ninguna institución de este mundo tiene que venir a decirte esto, si esto está grabado en nuestro corazón. Lo que sí va a venir de otro mundo, que es Cristo mismo, viene del Padre, del trono celestial, para darte esa gracia que tu corazón necesita para poder realizar estas obras de misericordia, vamos a decir, con naturalidad, con espontaneidad, con brío, con alegría, realmente sin complejos, ¿no? Es decir, en la libertad de los hijos de Dios. Por lo tanto, hacer esto es algo maravilloso. Obras corporales, hospedar a los sin techo. ¿A cuántos pobres hemos hospedado a lo largo de nuestra vida? Habría que preguntárselo. Habría que preguntárselo. Y prácticamente todavía ninguno. Servido mucho, sí, pero hospedarlos en tu propia casa, ¿no? Muchos acusan, ¿no? Los PDS, ¿no? Esto la Cáritas, los servicios sociales, tal. Sí, sí, pero muchas veces descubrimos el luto, ¿no? Nos refugiamos, que no nos miren, que no me digan. No, yo cómo voy a ayudar a esta persona, ¿no? En este momento que la estoy viendo, ¿no? ¿Quién realmente se para, ¿no?, por la calle para hablar con una persona, para animarle, para decir que necesitas, en qué te puedo ayudar, ¿no? Visitar enfermos y encarcelados. No solo que se nos caen bien, ¿eh? Vestir al que lo necesita, sepultar a los muertos. Son obras de misericordia espirituales y corporales. Pues qué maravilla, ¿no? Fijaros que es que tiene que ver esto con no robar algo. Bueno, pues sí, tiene mucho que ver. Si realizas esto, no solo dejarás de tomar a tu prójimo la dignidad y el bien común necesarios para una buena convivencia, para construir el reino de Dios en este mundo, para unificar, ¿no?, a la Iglesia como miembro vivo y activo y santo de la misma, sino que además el Señor te va a conceder la gracia, ¿no?, de vencer al maligno con todas sus tentaciones, y el Señor no permite eso, que nadie te robe la gracia que Él te ha dado, que nadie te robe el amor y la alegría por la que tú estás vivo, por la que tú vives. Tú no vives para trabajar, tú no vives para pagar impuestos, tú no vives para consumir, tú no vives para caer bien a nadie. Tú no vives para dejar tus afectos y mendigar afecto a mascotas o a personas, por muy queridas que sean, tus propios familiares inclusive. Tú vives para que el amor de Dios te inunde, te invade, te penetra, te trascienda. Y este amor es el que te va a edificar como persona nueva, te va a dar una naturaleza nueva, que es precisamente la que te va a permitir realizar todas estas obras de misericordia espirituales y corporales. Repito, para que nadie te robe la vida eterna, para que nadie te robe a Dios y para que tú dejes de ser un ladrón
Un ladrón, porque el que no realiza estas obras está robando tiempo, está robando beneficios espirituales, está robando al otro. Todo aquello que no haces es un pecado de omisión. Por eso, qué importante, ¿no? Es la moral cristiana vivida siempre desde la gracia. El cristianismo, hemos dicho, siempre es un encuentro personal con Cristo, pero esta gracia de Dios te va a llevar a la praxis, a la práctica de estos mandamientos de la ley de Cristo. Los mandamientos de la Torá, con la revelación de Cristo, se convierten en la ley misma de Cristo. Cristo es la nueva ley, Cristo es la Torá. Y la nueva ley, la Santo Tomás de Aquino, es el Espíritu Santo, no solo que fluye como una energía, ¿no? El Espíritu Santo que nos da a conocer a Dios, que da testimonio en nosotros de Dios y que realiza en nosotros las obras de Dios. El Espíritu Santo es la nueva ley, la ley nueva que Cristo nos da del Padre, desde el Padre, ¿no? En Paráclitos viene a defender en nosotros estas obras de misericordia espirituales y corporales. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¿Para qué? Para que dejes de ser un ladrón y para que no te dejes robar por Satanás, para que la semilla de la palabra de Dios no te la robe nunca el demonio, para que no te robe la vida eterna, para que no te robe, ¿no? Con fraude, con alevosía y con toda clase de mentiras y de embustes, para que no te robe la vida eterna, el tesoro de ser hijo de Dios, ¿no? Jesús considerará hecho a él mismo, por lo tanto, lo que hayamos hecho al más pequeño de nuestros hermanos. Bueno, esta es la gran verdad teológica, moral, por la que estamos también descubriendo este mandamiento. Uno digamos, mira, no robarás, no, yo no robo nunca, no, pues todo esto tiene que ver, todo este mandamiento de la caridad con el próximo, fijaros, ¿no? Tiene que ver y mucho con este no robarás. Fijaros qué maravilla, ¿no? Poder enmarcar esto, deberíamos enmarcarlo esto, ¿no? En donde vivimos, en la habitación, en la cocina, en el salón, donde quieras, ¿no? Todo lo que dices con uno de estos mis pequeños. Si quieres ser pequeño, tú en muchas ocasiones eres pequeño, todos los días eres pequeño. No, te tienes que hacer pequeño para entrar en el reino de los cielos. Pero es que el pequeño es todo lo que necesita de Dios. Y todo lo que necesita de Dios necesita también cosas materiales, sí, por supuesto. Pero también quiere decir que lo primero es dar a Dios mismo, ¿no? Él mismo es el que está detrás de la necesidad material, porque detrás de la necesidad material siempre hay una necesidad espiritual. Y ahí marco la luz en el centro, ¿no? Porque es maravilloso pensar que lo que tú haces de beneficencia o de todo este tipo de enseñanza, de consuelo, de perdón, de paciencia, de visita al que sufre, ¿no? De ayudar al que lo pasa mal, al hambriento, al sediento, es impresionante, se lo estás haciendo al mismo Cristo, al mismo Cristo. ¿Qué obtiene el que observa fielmente el séptimo mandamiento? Ya para terminar, pues obtiene la libertad interior respecto a los bienes materiales. No experimenta, como decía antes, la primera comunidad compartía todo, pero es que por mucho que compartiera, jamás ponía el corazón en los bienes materiales, ¿no? El destaco, dice los italianos, ¿no? El desengancharte completamente, ¿no? Desintoxicarte del apego a las cosas, del apego a las cosas materiales. Esto es fundamental para adquirir esta libertad interior, que es lo que ha tenido toda la vida de la Iglesia en su rama más, vamos a decir, de mayor santidad, la santidad de la Iglesia, su rama consagrada, la rama de la Iglesia, esta raíz, diríamos, del tronco eclesial, que es la vida consagrada, la vida célibe, la cenobítica, la vida monástica, la vida consagrada, la vida de clausura, la vida eremítica, la vida misionera, ¿no? Es decir, toda la vida de la Iglesia está fecundada desde esta libertad interior respecto a los bienes materiales. Jamás se puede dar la santidad si hay apego a los bienes materiales. Jamás, jamás, ¿no? Y así dice el Señor, no podéis servir a dos señores, ¿no? O sirves al Señor o sirves al dinero, al maldito dinero, a la basura dinero, ¿no? A esta basura de Satanás, que como digo, siempre va a ser un medio, jamás debe ser un fin, para tener esta libertad interior. ¿Qué es lo que hace también? No tienes esa sumisión a las cosas, al no tener esa sumisión, al no someterte, al no estar, no tus deseos, tus expectativas, tus proyectos nunca están sometidos a ese tener, a ese poseer, a ese eros que te cosifica, que te arrastra hasta el infierno. Bueno, pues no te embruteces, no te bestializas, comienzas a vivir la libertad de los hijos de Dios, una liberalidad interior que te enaltece, que te enaltece. La limosna lo vas a ver como algo normal, el compartir, el regalar,
el dar más de lo que tienes, si hace falta, ¿no? Como aquella viuda del Evangelio, todo aquello que necesitaba, todo aquello que necesitaba. Y el Señor no solo fijó en ella su mirada, sino que estoy convencido que son su elemento que los evangelistas no han recogido el Evangelio cuando salió del templo. Es decir, Dios en su santa y divina providencia la bendijo. Bendijo, santificó y consagró ese acto de generosidad. Es decir, no ha habido a lo largo de la historia un acto de generosidad que el Señor no haya premiado con más generosidad. Es decir, con más gracia, con más libertad interior, con más alegría interior, ¿no? Y de ahí muchos testimonios de santos y santas que a lo largo de sus días, ¿no? Cuando han ayudado, incluso matrimonios que han dado todo porque es el momento, ¿no? Es decir, todo le pertenece al Señor y a su santa iglesia. Y todos los bienes de este mundo aquí se tienen que quedar y además tienen que ser usados para el más pobre, para el más necesitado. Es parte de la caritas, ¿no? De Cristo y de la propia iglesia. Y aquí se cumple la palabra de Jesús 20:35, que refrenda un poco este capítulo dedicado de este curso de moral católica, no robarás, del séptimo mandamiento. Hay más alegría en dar, en el dar, que en el recibir. Algo que también recoge pues, toda la enseñanza apostólica y de los padres de la Iglesia claramente, ¿no? Son miles y miles y miles de páginas, ¿no? De los padres de la Iglesia, de los grandes padres, tanto latinos como griegos, que se encargan con devoción de toda esta materia, ¿no? De los bienes, del bien común, de la limosna, del dar a los más necesitados. Es algo que está en la base, en la raíz ¿no? De todo el Antiguo Testamento y especialmente el Nuevo Testamento, ¿no? De ahí la colecta, ¿no? El Concilio de Jerusalén, las primeras colecta que realiza Pablo, ¿no? A petición de Pedro para los pobres de la comunidad de Jerusalén. Es como parte esencial de la Iglesia también este acto de donarse constantemente y de vivir esta donación en la libertad de los hijos de Dios, es decir, sabiendo que todo es una gracia, el compartir con los hermanos es una gracia que Dios da, ¿no? Así el hombre, por lo tanto, generoso, dispensador de dones, se asemeja siempre más a su Señor, que sin pedir nada a cambio, esté a los lirios del campo, alimenta a los pájaros del cielo y hace salir el sol para la felicidad de todas las criaturas. Pues fijaros qué maravilla, ¿no? Que este amor de Dios nos invada por completo, ¿no? Como decía San Juan 23, ¿no? Que los espacios infinitos del amor que están en nuestro corazón, pues nos lleven a ser activos, ¿no? A ser activos en la caridad, porque hay espacios infinitos, hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, ¿no? Sin llegar, ¿no? Es decir, me voy a desprender de todo, no voy a vivir en la calle a partir de hoy, ¿no? A lo mejor no es el momento, pero hay que discernir, ¿no? Cada paso es desprendimiento, pero tantas personas, que teniendo todo, han dejado todo por seguir a Cristo, han dejado todo, han dejado país, tierra, familia, por seguir a Cristo y así durante siglos y siglos. Y la Iglesia no solo sigue en pie, sino que seguirá en pie hasta el final. Hasta la muerte del Señor, hasta su retorno glorioso, hasta el Reitus victorioso de Cristo, para decirnos precisamente esto, que en la Eucaristía, en Cristo resucitado, está el mayor ejemplo de donación personal de todo Dios que se nos entrega y que se nos da como amor puro, como amor infinito, un amor personal, un amor perdonador, un amor transformador, un amor que nos llena de esperanza, nos llena de alegría, que invade, penetra y trasciende nuestra vida, que nos da esta nueva ley, que es el Espíritu Santo en nosotros, para realizar las obras que Él mismo realizó, y aún mayores, dice Él, porque siendo criaturas, siendo miserables, siendo pecadores, hemos sido agraciados, hemos sido bendecidos y consagrados para hacer las obras de todo un Dios, las obras que todo un Dios hace con nosotros, de solidaridad, de ser benefactor constantemente, de cuidarnos conmigo, como una madre, con toda la ternura y toda la dedicación que uno puede dar y recibir, pues es el Señor el que se pone como ejemplo y prototipo de nuestras vidas. Y en concreto en la Sagrada Eucaristía, esta donación de este sacrificio glorioso del Señor, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, para que seas como el buen ladrón, es decir, arrepentido de todo aquello que hayas robado, le pidas al Señor la gracia para, con penitencia y con convicción de corazón, resarcir y restituir aquello que has hecho daño al prójimo, para poder liberarte, para poder caminar en la libertad de los hijos de Dios,
Poder decir, Señor, ahora solo quiero servir y amar como tú, a los pobres, a los más pequeños, porque si hago esto, me asemejo más a ti, soy más feliz, estoy más contigo, soy más de ti. Y qué maravilla, ¿no? Poder tocar, poder experimentar la mirada, el corazón de Dios, las manos de Dios, en todas las obras de la caridad que la Iglesia dispensa cada día, ¿no? En sus miles e ingentes obras de misericordia y de amor a través de los cristianos, que somos el cuerpo vivo, el organismo vivo, el cuerpo vivo de Cristo en la historia. Pues qué maravilla, te deseo para ti, para mí, lo mejor en este aspecto, que el Señor te bañe de Espíritu Santo, que esta tercera persona de la Santa Trinidad nos dé entendimiento para comprender las verdades de Dios, lo que Dios nos pide, discernimiento para elegir esa verdad, de compartir más y mejor, no poner límites a la generosidad y por otro lado dar testimonio de que esta alegría que nos viene, si eres la vida pobre, porque has encontrado el tesoro escondido que es Cristo mismo, vivir de Dios y respirar su providencia divina, que esta providencia divina siempre te va a acompañar a lo largo de tus días y siempre te va a dar y va a estar velando por ti, va a estar guiando tus pasos, va por delante y también por detrás para acompañarte, para que no tengas miedo a seguir siendo generoso, a seguir siendo desprendido, ¿no? Esta virtud pasiva tan preciosa, tan vinculada a la humildad, ¿no? A la generosidad. Bueno, pues el Señor va a estar ahí siempre contigo para que logres esta realización, ¿no? Que es eclesial, que es que la caridad de Cristo triunfe, que la caridad de Cristo venza, que la caridad de Cristo siga llegando a tantos necesitados de amor, de misericordia, de paz en su corazón, a través, por supuesto, de los bienes materiales, pero en detrás de ese bien material siempre esté la persona humana que mira, que acompaña, que acaricia, que quiere, que abraza, que perdona, que enseña, que entiende, que sufre, que empatiza, que aconseja, que bendice. Pues mira, Cristo Rey, que Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo nos sigan dando toda esta bendición que es vivir de Cristo y para Cristo y con Él poder y en Él seguir orando las obras de misericordia corporales y espirituales. Hasta la próxima.